Hola, mi nombre es Luis Marcos García, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, estoy cursando el tercer semestre y hoy voy a hablar sobre la Haemophilus, la Bordetella y la Brucella. Bacterias del género Haemophilus. Este es un grupo de pequeñas bacterias polimorfas gram negativas que necesitan medios enriquecidos, que por lo general contienen sangre o sus derivados, para su aislamiento. Haemophilus influenzae. Esta se detecta en las mucosas de las vías respiratorias altas en el ser humano. Es una causa importante de meningitis en los niños y puede causar infecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. En la muestra de infecciones agudas, los microorganismos son bacilos cocoides cortos. La morfología depende mucho de la edad y del medio. A las 6 o 8 horas en un medio enriquecido predominan las formas cocobacilares pequeñas. Más tarde hay bacilos más largos. Estas son bacterias que experimentan lisis y muchas variantes polimorfas. En cuanto a su cultivo, estas se cultivan en agar chocolate y se presentan colonias planas de color pardo grisáceo con diámetros de 1 a 2 micrómetros después de 24 horas de incubación. Características de crecimiento. La identificación de los microorganismos del grupo Haemophilus depende en parte de la necesidad de demostrar la necesidad de determinados factores de crecimiento denominados X y V. Variación. Además de la variación morfológica, H. influenzae muestra una notable tendencia a perder su cápsula y la especificidad del tipo social. Transformación. En circunstancias experimentales apropiadas, el DNA extraído de un determinado tipo de H. influenzae puede transferir la especificidad de un tipo de células a otras. Manifestaciones clínicas. H. influenzae tipo B entra a través del sistema respiratorio. Esta puede haber una diseminación local con afectación de los senos paranasales o el oído medio. H. influenzae tipo B y los neumococos son dos de los microorganismos más frecuentes de otitis media bacteriana y sinusitis aguda. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras contienen enfrotis de secreción nasofaringea, pus, sangre y líquido cefalorraquídeo. Frotis y cultivos. Identificación directa. Se disponen de estuches comerciales para la detección inmunológica de antígenos de H. influenzae en el líquido cefalorraquídeo. Cultivo. Se cultivan las muestras en agar chocolate enriquecido con islotes vitales X hasta que aparezcan las colonias características de H. influenzae. Se diferencian los bacilos gram negativos relacionados por sus necesidades de factores X y V por su falta de hemólisis en agar sangre. Inmunidad. Los lactantes menores de 3 meses pueden adquirir anticuerpos heredados por la madre transmitidos por la lactancia. Estos pueden durar por un periodo de 3 meses. Poco después de esto se pueden perder los anticuerpos. En cuanto al tratamiento, la cefotaxima administrada por vía intravenosa produce unos excelentes resultados. Haemophilus aegyptus. Esta es muy parecida a la H. influenzae y se relaciona con la forma de conjuntivitis muy contagiosa. H. aegyptus es la causa de fiebre purpúrica brasileña. Esta es una enfermedad de los niños que se caracteriza por fiebre púrpura, choque y muerte del paciente. Helicobacter aerophilus. Estas suelen detectarse como causas de endocarditis infecciosas y neumonía. Estos microorganismos están presentes en la cavidad oral como parte de la microbiota respiratoria normal. Haemophilus ducreyi. Esta es la que produce el chancroide o chancro blanco, una enfermedad de transmisión sexual. Esta consiste en una úlcera rasgada en los genitales con edema e hiperalgesia. Bordetella pertussis. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. Los microorganismos son cocobacilos gram negativos diminutos que pertenecen a Haemophilus influenzae. Cultivo. El aislamiento primario de B. pertussis exige medios enriquecidos, el medio de Bordet-Guingot, agar papa, sangre y glicerol, que contiene penicilina en 0.5 microgramos por mililitro. Se puede utilizar, sin embargo, es preferible un medio que contenga carbón activado, similar a la que se utiliza para la Legionella pneumophila. Características de crecimiento. El microorganismo es un aerobio estricto y forma ácido pero no gas a partir de glucosa y lactosa. No necesita factores X y V en el subcultivo. Variación. Cuando se aísla en pacientes y se cultiva en medios enriquecidos, Bordetella pertussis se encuentra en la fase hemolítica y virulenta, productora de toxina pertussis. Manifestaciones clínicas. Después de un periodo de incubación de casi 2 semanas, sobreviene lo que se conoce como la etapa catarral. Esto es con accesos de tos leve y estornudos. Durante esta etapa, un gran número de microorganismos son pulverizados en las gotitas y el paciente es muy contagioso, pero no está muy enfermo. Durante la etapa paroxística, la tos desarrolla su carácter más fuerte y explosivo. Esto lleva al agotamiento rápido y puede acompañarse de vómito, cianosis e incluso convulsiones. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. La muestra preferida es el lavado nasal con solución salina. En ocasiones se utiliza la frotis de secreciones nasofaríngeas o las gotitas de tos expulsadas en un aparato que se denomina placa para la tos. Prueba de anticuerpo fluorescente directo.
El reactivo de anticuerpos fluorescente se puede utilizar para examinar las muestras de frotis nasofaringeas. Cultivo. El líquido de lavado nasal con solución salina se cultiva en agar de medio sólido. Diagnóstico serológico. Las pruebas serológicas en los pacientes son de escasa ayuda, ya porque estas diagnostican una elevación de anticuerpos aglutinantes o precipitaciones, cosas que no se presentan hasta la tercera semana de la enfermedad. En cuanto a la inmunidad, el restablecimiento tras la tosferina o la inmunización contra la misma se acompaña de inmunidad. Se pueden presentar segundas infecciones, pero no tan graves como las primeras. Estas son mucho más leves. Tratamiento. Bordetella pertussis es susceptible a varios fármacos antimicrobianos in vitro. La administración de eritromicina durante la etapa catarral favorece la eliminación de los microorganismos y puede tener una utilidad de profilaxis. Bordetella parapertussis. Esta Bordetella es un microorganismo que puede producir una enfermedad similar a la tosferina, pero en general es menos grave. La infección suele ser asintomática y esta es mucha más contagiosa. La Bordetella bronchiséptica. La Bordetella bronchiséptica es un bacilo gram negativo pequeño que reside en los sistemas respiratorios de caninos, en los que puede producir lo que se conoce como toscanina y neumonitis. Esta produce un catarro nasal en los conejos y rinitis atrófica en los cerdos. Esta pocas veces causa infecciones respiratorias crónicas en el ser humano y muchas veces solamente en pacientes con inmunidades deficiencias inmunológicas. Las brucelas. Las brucelas son parásitos obligados de animales y seres humanos y es característico que se localicen en el interior de la célula. Estas tienen un metabolismo relativamente inactivo y producen lo que se denomina como brucelosis. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. El aspecto en los cultivos jóvenes varía desde los cocos hasta los bacilos de 1.2 micrómetros de longitud, predominando las formas cocobacilares cortas. Estos son gram negativos. Cultivo. Las colonias pequeñas, convexas y lisas aparecen en medios enriquecidos en un lapso de 2 a 5 días. Características de crecimiento. Las brucelas están adaptadas a un hábitat intracelular y sus necesidades nutricionales son complejas. Algunas cepas se han cultivado en medios definidos que contienen aminoácidos, vitaminas, sales y glucosa. Variación. El microorganismo virulento típico forma una colonia lisa y transparente. En el cultivo, esta tiende a cambiar a la forma rugosa, que no es virulenta. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es de 1 a 6 semanas. El inicio es insidioso y se caracteriza por ataque al estado, por un ataque, por lo general es fiebre, debilidad, migrañas y diaforesis. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Estas se deben obtener de sangre para cultivo. Material de biopsia para cultivo. Son ganglios linfáticos, huesos, etc. Y suero para pruebas serológicas. Cultivo. El agar para la brucela fue concebido de manera específica para el cultivo de bacterias del género Brucella. Diagnóstico serológico. Durante la primera semana de la enfermedad aguda aumentan las concentraciones de anticuerpo IgM. Estas alcanzan a un máximo a los 3 meses y pueden persistir durante la enfermedad crónica. Ahora, en lo que se refiere a la inmunidad, una respuesta de anticuerpos ocurre con la infección y es probable que se produzca cierta resistencia a los ataques subsiguientes. Y por último, tratamiento. Las brucelas suelen ser susceptibles a las tetraciclinas o a la ampicilina. El alivio sintomático puede presentarse a los pocos días.